con lo que estuvimos. A ver, empiezo a Perdón, compartir. antes de arrancar, Pato, ¿estás muy perdido con algo en particular? Porque me preocuparía que arranques tan mareado. Ok, ok. Bueno, a ver si esto anda. Ok. Bueno, hoy entonces, chicos, vamos a ver la segunda clase de polarización, la segunda y la última. La idea es terminar los conceptos que hacen falta para poder hacer toda la guía 4, ¿sí? Y en particular los temas de la clase de hoy van a ser, bueno, polarización por reflexión, que es para hacer, bueno, del 12 al 16, láminas retardadoras, otro tema, y después quedan todos los ejercicios combinados, que son los últimos, que combinan todo, que combinan los temas de la clase de Cande con estos, y bueno. Así que bueno, estos son los temas que están en este PDF, y antes de arrancar con estos temas específicos había pensado hacer un repaso de todo lo que vimos en óptica, un repaso muy breve más o menos, para tomar de las guías anteriores los conceptos que hacen falta para entender esta guía, ¿sí? Por ejemplo, en la guía 3B hay un montón de trazado de rayos, un montón de geometría. Bueno, esas cosas no son tan importantes para esta guía, pero sí hay conceptos que... Sí, hoy terminamos con polarización. Pero sí hay conceptos que me parece importante rescatar. Bueno, ¿cómo fue que habíamos empezado en la segunda parte de la materia, ¿no? Después del parcial? Habíamos empezado con la guía 3A, y en esa guía estudiamos lo que pasaba con un haz de luz cuando pasaba por una interfaz plana, ¿sí? Entre dos medios con comportamiento óptico distinto, ¿no? Estos dos medios. Ahora, con los temas que estuvo introduciendo Cande, la clase anterior, que empezamos a decir que la luz es una onda, bueno, ese haz de luz, que hasta ahora siempre lo llamamos haz de luz, lo podemos pensar como que es una onda viajera, ¿no? Pero bueno, a esa altura todavía lo llamábamos haz de luz, usábamos lo que se llama óptica geométrica, ¿no? Y escribimos algunas leyes pensando en qué pasaría en esta interfaz plana. Un pequeño comentario es que estas leyes también valen si la interfaz es curva, ¿no? Uno si tiene una interfaz así, uno podría pensar, bueno, que hay un plano tangente, ¿no? Y que ese plano tangente tiene una normal, y estas leyes, bueno, siguen teniendo validez, que esto es lo que hicimos básicamente en la guía 3B, ¿no? Pero bueno, las leyes importantes para describir este fenómeno, ¿no? Que pasa con la luz a partir de incidir en esta interfaz, es, por un lado, bueno, la ley de reflexión y la ley de Ibn-Sal o Snell, que son, bueno, las dos leyes fenomenológicas, ¿no? La ley de reflexión, bueno, es más antigua, históricamente, nos dice cómo va a ser el ángulo respecto a la normal, el ángulo que forma ese haz de luz, respecto al haz que se refleja, ¿no? Y una cosita, yo acá lo llamé K a este vector, que es el vector que describe la dirección del haz incidente. Bueno, esto para empezar un poquito cómo introducir el concepto, que en esta materia igual no se usa mucho, se usa más en física teórica, que es que, bueno, un haz de luz tiene asociado una dirección, que es la que da el vector K, que es el mismo K del vector del número de onda que habíamos visto en guías anteriores, pero ahora le agregamos información vectorial. Esa información vectorial, ¿cuál es? Bueno, hacia dónde está yendo la luz, ¿no? En este caso está yendo en ángulo θ i respecto al plano este, ¿no? Bueno, entonces después la onda reflejada va a ir en un ángulo simétrico respecto al otro, ¿no? Respecto a esta normal que trazamos. Y después, bueno, está qué pasa con el transmitido, ¿no? Acá también podemos definir el ángulo el ángulo que traza, ¿no? El haz transmitido respecto a la normal, que es el θ transmitido. Bueno, la relación entre θ i y θt lo describe la ley de Snell. La ley de Snell lo que introduce son estos coeficientes n1 y n2 que nos miden, ¿no? La velocidad de propagación en el medio respecto a la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? ¿Sí? Bueno, el C sobre B, ya lo habíamos comentado hoy también durante las consultas.
Otra cosita que no quería dejar de comentar de estas dos leyes, que es algo que está medio implícito en las dos leyes, pero que no deja de ser importante, que es que estos tres haces y la recta normal están contenidos en un mismo plano, ¿sí? Es un plano que muchas veces se llama plano de incidencia. Eso lo comentaba para entrenar un poco una imaginación tridimensional de esto, ¿no? Nosotros tenemos el plano, y en el momento en que estoy haciendo acá con mi mano, no sé si me ven acá en la cámara, en el momento en que nosotros incidimos con un haz, ahí ya queda definido cuál es el plano de incidencia, ¿no? Es el plano que contiene este haz, ¿sí? Y que es perpendicular a la superficie. Bueno, es importante porque dentro de este plano van a estar contenidos los otros haces. ¿Sí? En principio no tendrían por qué estar contenidos en el mismo plano, ¿no? Pero fenomenológicamente lo que vemos es que están contenidos todos en un único plano, que es este plano de incidencia. Eso es, bueno, es importante para la imaginación tridimensional de esto. Bueno, ¿qué implicancias tiene la ley de Snell? Por ejemplo, cuando pasamos de un medio a otro, este es el N1 y N2, si el N1 tiene un índice más chico que el N2, la ley de Snell lo que nos dice es que el haz se va a acercar a la normal, ¿no? Que el tita transmitido va a ser más chico, es más chico que el tita incidente, ¿sí? Esto podría ser si venimos de aire, ¿no? Y pasamos a un medio, bueno, vidrio o agua o lo que sea. Ese es el ejemplo típico. Y que N1 sea menor a N2 también lo podemos decir como que la velocidad de propagación arriba era más baja que la velocidad de propagación de la luz abajo, ¿no? Son dos formas de pensar la diferencia entre ambos medios, ¿no? Bueno, otro caso es si el medio 1 tenía el medio de arriba, ¿no? Tiene un N más grande que el de abajo. Vendría a ser al revés, como ir de vidrio y pasar a aire, ¿no? En ese caso lo que vemos es que el tita transmitido se va alejando de la normal, ¿no? Este ángulo es más grande que el que traía inicialmente. Entonces, en este caso es donde empieza a aparecer el fenómeno de reflexión total interna, ¿sí? Porque llega un punto que ya el tita transmitido queda como pegadito, ¿no? A 90 grados. Así que bueno, si incorporamos esto a la ley de Snell, podemos despejar cuál es este tita, ¿sí? Que es el tita crítico. Cuando el tita incidente llega a ese ángulo llamado tita crítico, entonces el transmitido está a 90 grados, ¿no? Y si el tita incidente supera el tita crítico de incidencia, no tenemos rayo transmitido. Bueno, entonces, en definitiva, lo que hacíamos era reemplazar esto por 1, ¿no? Para obtener la fórmula de tita incidente crítico, que nos queda, bueno, como un arcoseno. Bueno. ¿Qué más habíamos visto? Bueno, esto lo habíamos visto en el experimento ese que hizo Luz en agua, ¿no? Y con un láser, los que habían estado conectados a esa clase. Es lo mismo el principio de las fibras ópticas, ¿no? El fenómeno de reflexión total interna. Bueno, sigo un poquito con el repaso. Aguante, Ivensal, leo en el chat. Otro resultado que en realidad esto para esta clase no lo vamos a usar mucho, pero lo quería comentar, es que en algunos materiales es muy marcado que el n depende de la longitud de onda, ¿sí? Justo hoy en las consultas lo mencionamos, esto era la consulta que hizo Lourdes, ¿no? En algunos materiales es muy marcado que un haz, no sé, un haz rojo no va a tener la misma desviación que un haz violeta. Uy, se me abrió una cosa. Ahí está. Pero bueno, esto es más que nada para algunos ejercicios de la guía, pero para la guía de polarización mucho no era útil, no sé por qué lo puse ahí. Bueno, después que hicimos en la guía 3B. En la guía 3B nos enfocamos en estudiar qué pasaba con esa onda viajera de luz, ¿no? Cuando pasamos por una interfaz plana o esférica y nos concentramos en una cosa que es la formación de imágenes, ¿sí? Esa imagen va a estar grande, chica, va a estar más cerca, más lejos respecto a esa interfaz. Bueno, en eso nos concentramos. Incorporamos lo que era la aproximación paraxial, que es la aproximación de ángulos chicos, ¿no? Tita I chico, tita T chico. Y bueno, eso es básicamente lo que hicimos en la guía 3. Eso dio fruto a un montón de ejercicios geométricos súper complicados, pero bueno, en definitiva, las ecuaciones que vinculan S, S', F, F', salen de, bueno, primero puse las de espejos, ¿no?
Las de espejos eran las que estaban en un apunte extra que estaba subido al campus, las ecuaciones de los espejos. Salían de aplicar la ley de reflexión, que es la de más arriba, esta, y agregarle la aproximación paraxial. Y de ahí ya podemos saber cómo se forman las imágenes, dónde van a estar, en espejos planos o curvos, ¿no? Y lo que sí vimos en clase, que es lo que había hecho Luz en clase, era partir de la ley de Snell, agregar la aproximación paraxial y ahí deducir, bueno, todas las ecuaciones de las dioptras y los lentes. Además, acá un pequeño resultado de esta guía, que estaba un poco implícito en los ejercicios que hicimos, que me pareció interesante remarcarlo. Quizá más adelante en la materia sirve, me parece que sí, que es, por ejemplo, ¿no? Son formas distintas de pensar qué es lo que hace una lente divergente o convergente o una dioptra, ¿no? En el caso convergente, si uno incide con rayos paralelos, esos rayos convergen en el foco, en el F' sería, ¿no? En una lente convergente. Y si pensamos en términos del frente de onda, ¿sí? Recuerden que haces planos nos generan un frente de onda plano. ¿Sí? El frente de onda siempre se expresa como la perpendicular al vector K. Y bueno, al desviar los planos de esta forma, es como que estuviésemos pasando de un frente de onda plano a un frente de onda curvo, ¿no? Curvo y convergente. Y si la lente es divergente, en cambio, podemos pensar, bueno, el K se desvía así, ¿no? Estos rayos, bueno, provienen del otro F, ¿no? Del F', que en este caso está de acá, en un caso divergente. Y es como que pasamos de tener un frente de onda plano a un frente de onda curvo, en este caso divergente. Bueno, nada, me parece un resultado así como gráfico, interesante y que creo que puede servir para más adelante en la materia y que sirve para entender muchos experimentos, por qué se ponen lentes donde se ponen. Bueno, continúo con el repaso, ya me empiezo a meter en la clase anterior, la clase que dio Cande, que es, bueno, empezamos a mencionar que hay fenómenos en los que la luz, bueno, nos revela su carácter ondulatorio, ¿no? En los experimentos, bueno, cuando uno está mirando la imagen a través de una lente, nos bastaba con estudiar la luz como aplicando, bueno, óptica geométrica, ¿no? Lo que llamamos óptica geométrica. Pero cuando empezamos a estudiar polarización, difracción, interferencia, ahí nuestro modelo necesita incorporar eso, que la luz posee también un carácter ondulatorio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que incorporamos la clase pasada, en la clase de Cande? Empezamos a pensar que ese haz de luz lo podemos pensar como una onda viajera electromagnética, ¿sí? O sea, nuestro haz con nuestro vector K, ¿no? Viene acompañado de una onda transversal, perdón, bueno, sí, es una onda transversal, ¿no? Donde este K viene acompañado por un vector que siempre es perpendicular, el E siempre es perpendicular al K, ¿no? No sé en la clase con Ricardo si si al vector lo llaman más bien phi o más bien E. No sé bien qué letra usan prioritariamente, se me olvidé de fijarme. Sí, bueno, está bueno que Ricardo use la letra psi porque al principio de la materia siempre a la perturbación la llamábamos psi, ¿no? Podía ser una perturbación mecánica, como en el caso de las sogas y todo eso. Podía ser también una perturbación tipo de sonido, ¿no? Una onda de sonido. Bueno, en este caso la perturbación es una perturbación electromagnética. Por eso en la práctica lo empezamos a llamar E. Pero bueno, se trata en cualquier caso de una perturbación transversal, ¿no? Transversal a la dirección de propagación, bueno, que físicamente corresponde a un campo electromagnético. Bueno, entonces a medida que esta onda la estudiamos en distintos puntos, ¿no? O a medida que avanza el tiempo, lo que nos podemos imaginar es que siempre, en cualquier punto del espacio que vayamos recorriendo este vector K, el vector E siempre va a estar perpendicular, ¿no? En principio no sabemos hacia dónde va a apuntar. Bueno. Bueno, sigo con la fórmula. Para describir un poco la forma de este campo E, lo que planteamos fue, bueno, se trata, estoy pensando cómo decirlo, en el caso más general posible, ¿no? En que
que ahora me quedé pensando en el caso de la luz natural, en donde el E varía de forma mucho más aleatoria, si uno lo piensa en el tiempo, ¿no? Pero pensemos en principio una onda bien definida, ¿no? Con una polarización estable en el tiempo. Entonces, en ese caso, podríamos escribir el estado de polarización más general posible como un coseno en el eje X y un coseno desfasado en el eje Y, ¿sí? Acá lo que estamos pensando es que el K, que la propagación está avanzando en el eje Z, ¿sí? Que son todas las fórmulas que dio Cande en su clase, eran siempre suponiendo, me parece, si no me equivoco, era que la perturbación se propagaba en el eje Z. Entonces, si usamos una terna cartesiana, el vector E tiene que estar contenido en el plano XY, ¿no? Entonces, en el caso más general posible, esa onda la podemos expresar como bueno, una componente en E y una componente Y que puede estar desfasada respecto a E, ¿no? Esto es un vector de dos componentes, lo que estoy escribiendo. Y por comodidad, usamos muchas veces esta notación compleja, ¿no? Trabajamos matemáticamente con valores complejos, pensando siempre que nuestro vector físico es la parte real de ese vector complejo, ¿sí? Entonces, estas son, bueno, Cande más que nada en clase, ella arrancó en términos complejos y en algunos momentos tomó la parte real, ¿no? Para volver un poco a, bueno, a la física, que vendría a ser esto, ¿no? Entonces, en términos complejos, ¿qué podemos escribir? Que o sea, nos interesa físicamente la parte real de un vector de dos coordenadas, ¿sí? Y la parte que va con el k y con el z la podemos poner como un exponencial, ¿sí? Lo que estamos haciendo, el desfasaje, entonces, la información del desfasaje queda contenida acá, ¿se ve? En cómo escribimos el EX y el EY, que son complejos en este caso, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir que el EX vale EX y que el EY vale EY por E a la I epsilon, ¿no? De esta forma lo que estamos haciendo es metemos la información del desfasaje en lo que es este vector. Bueno, y es interesante tenerlo, como poder separar esta parte de esta, porque esta es la parte de lo que llamamos polarización, ¿no? ¿Qué desfasaje hay entre la componente X y la componente Y? Así que bueno, por eso hacemos esta separación matemática y conceptual. Bueno, o sea, esta parte nos va a decir el desfasaje entre los vectores y esta parte nos va a decir cómo va avanzando la onda en el espacio, ¿no? En el espacio-tiempo. Bueno. Ok. Acá copié otras fórmulas que son todas equivalentes entre sí. Estas son fórmulas que tomé de la clase de Cande directamente, para aprovechar las que ya estaban escritas, ¿sí? Acá le agregué una rayita a los E, como para remarcar que es la versión compleja del campo, ¿sí? A la que hace falta tomarle una parte real para volver a la física. Pero bueno, es todo lo mismo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, acá estamos hablando de un vector E complejo, donde el E0 es este de acá, ¿no? Es el mismo. Es un vector esto, me falta la flechita, ¿no? Bueno, otra forma también de escribir lo mismo, son todas fórmulas equivalentes, ¿no? Esto es equivalente a este. Faltaría tomar la parte real, ¿no? Perdón. Pero estamos refiriéndonos a lo mismo. Y el L0, por ejemplo, lo podemos escribir así también, ¿no? Acá lo que estamos haciendo, en lugar de ponerlo como vector columna, lo ponemos como una componente con el versor X, más una componente del versor Y. Sí. No es el E0 eso, ¿no? Porque tiene el E a la I Z menos omega T. Ay, sí, me mareé. Gracias. Tendría que ser el E, sin el 0. Eso. Claro, sí, es importante. Ok. Sí, el E0 vendría a ser lo que está escrito acá en realidad. Esto vendría a ser el E0, ¿no? Gracias. Bueno, genial. Sigo avanzando. Bueno. Entonces, espero que no quede muy largo este repaso, pero bueno, me parece que era necesario hacer un pequeño repasito. Bueno, en el caso de polarización lineal, ¿sí? Es el caso particular entre que el epsilon es igual a 0. Una cosita por ahí matemática. Uno podría también escribir acá un desfasaje en este, ¿no? Ponerle un beta. Pero lo que nos va a importar en definitiva es el desfasaje que hay entre una componente y la otra, ¿no? Así que por eso le ponemos desfasaje solamente a la I, ¿sí?
Agregar otro término de desfasaje nos va a correr el origen del tiempo, o del z, ¿se ve? Pero como nos interesa justamente la diferencia entre la componente X y la componente Y, por eso le ponemos solamente a uno de los dos, ¿sí? Para no tener tantos índices dando vuelta. Bueno, en el caso de polarización lineal, entonces no hay desfasaje entre la componente X y la componente Y. O sea, las dos van como un coseno, querría decir en términos de la parte real, ¿no? Es lo que está escrito acá. Si tomamos la parte real, las dos van como un coseno, ¿sí? Si uno lo escribe... Claro, se le puede poner a cualquiera. Nosotros, medio por convención, se lo estamos poniendo allí. Pero sí, puede estar en cualquiera de los dos. Sí, sí. Acá para mantener una notación más o menos la misma en todas las clases. Claro, sí. Uno podría pensar que el I está desfasado en E, o que el X está desfasado en menos epsilon también, ¿no? Pero bueno, por ahora pensémoslo así para no complicarnos demasiado la matemática. Sí, lo único que tenés que tener cuidado es justamente en eso que acaba de mencionar Maga, en el signo, ¿no? Que si uno desfasa en epsilon, el otro va a desfasar, si lo escribís al revés, va a desfasar en menos epsilon. Si no, lo que vas a terminar haciendo es cambiar o el giro en que está la polarización o la dirección de la polarización. Entonces hay que tener un poquito mínimo de cuidado en eso. O siempre quedarse con una manera de escribirlo para no confundirse, digamos. Es fácil confundirse con esto de los signos, como dijo Inés al principio de la clase, ¿no? Así que sean meticulosos y vayan despacito, es uno de los consejos. Es el vector que multiplica la exponencial, ¿no? Claro, sí, es el vector que multiplica la exponencial. Que van a ver que en los ejercicios de polarización uno se va a centrar más que nada en esto. La otra parte mucho, en principio, no nos va a importar. Aunque va a estar ahí, ¿no? Pero uno va a prestar mucha atención a que la matemática de esta parte no salga bien. Claro, el vector complejo. Bueno, entonces si escribimos, por ejemplo, si lo escribimos de esta forma, que es la parte real, como los dos están acompañados por un coseno, que es el mismo, ¿no? Que aumenta en forma pareja, lo que va a ir pasando, si uno acá estamos mirando como la onda de frente, ¿no? Está saliendo de la compu y nos llega la luz al ojo. Bueno, mala idea si es un láser, ¿no? Pero, pero bueno, nos está llegando directamente al ojo la onda de luz, ¿no? Entonces lo que estaríamos viendo es que la componente X y la componente Y van creciendo a la par. ¿Sí? Van creciendo a la par a medida que avanza el tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y siempre van a quedar contenidas, la resultante siempre va a quedar contenido en este plano, ¿no? En esta recta, ¿sí? ¿Qué determina la inclinación de esta recta? Bueno, justamente la relación entre EX e EY, ¿no? Esto acá no lo puse, pero esto vendría a ser el EX, o sea, la amplitud del EX, y esta es la amplitud del EY, ¿sí? Y dependiendo del instante temporal o de la posición, esto pueden ir hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Porque el coseno también puede tomar valores negativos. Bueno, esta es el mismo dibujito que lo puso Ricardo también en clase, muy bonito, que va mostrando en 3D cómo sería, ¿no? Cómo se va acortando y alargando el vector, siempre contenido en ese plano. Y obviamente avanzando en forma ondulatoria. Un pequeño comentario, si uno quisiera calcular matemáticamente cuál es el módulo de este vector, bueno, acá me quedó algo mal, me parece, ¿no? Ah, no, sí. Claro, no, está bien, está bien. Haríamos, bueno, el módulo de un vector es tipo teorema de Pitágoras, ¿no? Hacemos este al cuadrado más este al cuadrado y hacemos la raíz. Fíjense, en este caso nos va a quedar esto como factor común, ¿sí? Que es la hipotenusa, ¿no? De las amplitudes, y después va a quedar acompañado por un coseno. Así que, pues lo que se ve en este dibujo también, ¿no? Que el módulo de z se va alargando y achicando. El módulo del campo, quiero decir, del E, ¿sí? El módulo del campo se va achicando y alargando. Bueno, esto es todo para contribuir a la imaginación de esto, ¿no? De lo que está pasando. Bueno, sigo con polarización circular. En este caso, el epsilon podía ser de, bueno, más o menos pi sobre 2, o vueltas enteras alrededor de este valor, ¿no? Podría ser también, bueno, sí, decir 3 medios de pi es lo mismo, ¿no? Bueno, estoy yendo muy lento me parece, pero bueno.
Entonces, en términos complejos nos queda escrito así el vector E, ¿sí? Fíjense lo que estamos haciendo es, en esta ecuación de acá, estamos tomando que el épsilon vale pi sobre 2, ¿no? Y eso hace que nos aparezca un I acá. Y este I es muy importante porque está conteniendo la información del desfasaje. Es lo que hace que cuando uno toma la parte real, que una componente vaya con el coseno y que la otra vaya con el seno, ¿sí? Esto es lo que hace que termine quedando, bueno, para los que hacen matemática, la parametrización de un círculo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos teniendo un coseno y un seno acompañados los dos de la misma amplitud. O sea, es importante también para la polarización circular que el EX es igual a EI, que es igual a E, ¿no? Entonces, bueno, si vamos pensando qué va pasando a medida que avanza el tiempo, el vector E va rotando, pero siempre queda contenido en este círculo, ¿sí? Por cómo está escrito. Otra forma de verlo es si uno toma el módulo de E, ¿sí? Fíjense si hacemos el módulo de E, vendría a ser, bueno, nuevamente hacer la hipotenusa, ¿no? Nos va a quedar E cuadrado, bueno, la raíz, ¿no? E cuadrado por el coseno cuadrado de todo esto, más E cuadrado por el seno cuadrado de todo esto. Eso termina quedando E, ¿no? Porque los coseno cuadrado más seno cuadrado vale 1. Esto quiere decir que el módulo de E, en función del tiempo, es siempre E, ¿sí? Esto es importante para la imaginación tridimensional de lo que está pasando, porque entonces, bueno, puede ir rotando, puede ir avanzando, pero siempre mide lo mismo. Es como una especie de tirabuzón. Eso también lo nombro porque fue mi pregunta de final cuando me tomó Ricardo. En ese momento no lo supe responder. Era muy joven, estaba perdidísimo. Uno vuelve a esas preguntas, ¿no? Quedan ahí Sí, grabadas. creo que, además es prácticamente el único recuerdo que tengo de F2. Bueno, nada, por eso lo quería mencionar. Un segundo quería Sí, mencionar algo sí. chiquitito. ¿Todos ven por qué el desfasaje pi sobre 2 se transfiere a una i acá? Esperen que voy a activar el Sí, annotate. sí, acá, por ejemplo. Acá. ¿Por qué cómo es que aparece esa i? Subí un cachitito, Maga, a la Sí, polarización general. acá, por ejemplo. Acá, por ejemplo, O- aparece el épsilon acá, ¿no? Ahí, te estás moviendo y me pierdo. Ay, sí, Aparece el sí. épsilon acá. Eso, ahí está Alejandro. E a la i épsilon, ¿no? Esa es la fase. Si en particular e a la i épsilon vale pi sobre 2 y usan la relación de Euler, eso termina en coseno más i seno. Mientras que el coseno de pi sobre 2 vale 0, el seno de pi sobre 2 vale eso, porque suele ser una duda, ¿de dónde sales ahí? Sí. Entonces, esto es coseno de pi sobre 2 más i seno de pi sobre 2. Y si a uno le Esto pone vale menos 0 acá, y esto vale 1. ¿Todos ven lo que yo escribo también? Y ahí queda la i. Entonces y recuerden, si fuera con un menos, queda con un menos acá. Aviso también, eso también se puede ver ahora en este momento. claro, Pero bien, sí, eso, quería, porque suele ser una duda recurrente, gracias, sí. Yo de dónde esta sale la i? fórmula, esta que está con el cuadradito, como me la sé de memoria. Para mí es la tabla del 2. No sé, no sé por qué, por eso no mencioné. Bueno, es importante. Se la voy a agregar a Violeta en las tablas que tiene que estudiar el fin de semana. Ah, la pregunta que me hizo Ricardo es cómo te imaginas en forma tridimensional una polarización circular. Bueno, era esa la pregunta. En esa época además no hacíamos diapositivas en las clases, así que no había tantos dibujos como ahora. La respuesta ahí es un sacacorchos. Esa, bueno, el dibujito este, ¿no? Sin saca Es corto. un sacacorchos, cuando lo miras de frente es un círculo. ¿Ves? Lo que ves es un círculo. Un Bueno, tobogán. No, bueno, derrapamos. perdón. Bueno, sigo. Bueno, es importante que quede claro de dónde sale ese I, que es el que vuelve a aparecer en la polarización elíptica, porque nuevamente, en realidad hay dos casos de polarización elíptica. Vamos primero al más sencillo, que es el que ya dio Cande, que es cuando el épsilon es pi sobre 2, más menos pi sobre 2,
o 3 medios de pi, o bueno, todo lo que genere un i, ¿no? Depende si es más o menos, nos genera un más i o un menos i, ¿no? Y esto es lo que hace que cuando tomemos parte real, acá no puse la cuenta completa, pero cuando tomemos parte real, esto va a hacer que este término va a ir con un coseno, y este va a quedar con un seno, ¿no? ¿Sí? Y este va a quedar como un coseno de EX, y esto va a quedar como un seno de EI, ¿sí? Porque lo que se le agrega a la polarización elíptica es, además de que epsilon es más o menos pi sobre 2, que el EX es distinto del EI. Y eso hace que el círculo se nos alargue, ¿no? Que se nos deforme y que quede de esta forma. Fíjense que en este caso el módulo D es variable, si no va a ser constante en el tiempo. Hay un temita acá también, que ¿qué pasa en el caso de un epsilon arbitrario? Eso también lo dio Cande en clase. Matemáticamente esta fórmula, ¿sí? Si uno la analiza con amor, termina expresada igual que, acá no puse la cuenta completa, termina expresada igual que el caso de arriba, solamente que rotado, ¿sí? Entonces, ¿sí? Es como que uno tuviese un pi sobre 2, ella la hizo pi sobre 2 más algo, creo que se escribe así, más alfa, acá no estoy tan segura de la matemática, pero en definitiva, este alfa es lo que termina haciendo que se gire, ¿sí? ¿Sí? Bueno, este es el caso más general posible y aparece en algunos ejercicios de la guía, por eso lo comento. Entonces, bueno, si el épsilon es arbitrario, también estamos en un caso elíptico, pero está rotado respecto a nuestro sistema de coordenadas cartesianas. El X y el Y obviamente no deja de ser arbitrario, porque elegimos nosotros el sistema de coordenadas. Pero bueno, está bien hasta acá más o menos. Lo más importante para la clase de hoy es entender la polarización plana y la circular. El resto, bueno, irá cayendo. Otro resultado también de la clase de Cande importante, cómo se calcula la intensidad de la luz, ¿sí? Acá lo que estamos pensando es que cualquier detector de luz, mismo nuestros ojos, no llega a ver la fluctuación rapidísima del campo electromagnético, ¿sí? Hace un promedio temporal. Entonces, bueno, por eso hacemos esta integral, que es un promedio temporal, ¿sí? Es una especie de valor medio temporal, bueno, que también lo podemos escribir de estas formas, ¿no? Fíjense que acá, bueno, estos coeficientes que salen acá tienen que ver con que es una onda electromagnética, ¿no? Y tendríamos que saber cómo calcular la energía de una onda electromagnética o la potencia de una onda electromagnética. Bueno, eso ya es tema de otra materia, pero por eso aparece este coeficiente acá. Y por eso hacemos el producto del campo eléctrico por su conjugado, ¿no? Sería más o menos como hacer E al cuadrado. Ahora vengo a lo del epsilon después. ¿El epsilon cero o cuál de los epsilon? Esta es la clase de los epsilon también, ¿eh? Porque este epsilon no es el mismo de arriba. Es la constante dieléctrica del vacío, ¿no? Ah, el de arriba, ok. Esto es importante, este epsilon no tiene nada que ver, es un epsilon electromagnético. De hecho, lo voy a tachar para que no lo miremos tanto. El epsilon de arriba lo que hace es que, en el caso más general posible, ¿sí? En que el epsilon no vale 0, ni pi sobre 2, ni 2pi, o sea, cuando es un ángulo intermedio, lo que hace es que la forma, si uno la analiza, es una elipse girado respecto a los ejes cartesianos. Sí, o sea, entendí qué causaba que el épsilon cambiara. Mi pregunta es, tipo, si es algo físico lo que hace que cambie el valor de épsilon, o Bueno, qué es lo que lo define. bueno, en parte sí, cómo es tu rayo de luz, ¿no? El que lo está produciendo, y en parte dónde está tu sistema de ejes, ¿no? Porque si otra persona acá hubiera tenido la inteligencia, perdón, no sé cómo llamarlo, de poner el eje X y el Z acá, ¿sí? No le hubiese aparecido un epsilon arbitrario, ¿se ve? Ah, sí, sí, sí. Hubiese quedado Perfecto. en el caso de más arriba. Así que bueno, a veces no es un tema de inteligencia, a veces es que uno quiere usar este sistema por alguna razón. A veces hay alguna razón un poco más fuerte, pero bueno, qué sé yo. Genial, gracias. Sí. Bueno, entonces, una cosita, fíjense que el era el E0, ¿no? Por E a la I, bueno, lo escribo de nuevo, menos omega T, ¿no? Entonces, cuando hacemos el producto de E por su conjugado, esta parte se va. Así que directamente, para hacer esta cuenta, podemos directamente tomar el E0 por el E conjugado, ¿no? ¿Sí? Que es justamente la parte que contiene la información de la polarización que habíamos dicho, ¿no? Vuelvo un segundito arriba por las dudas.
El E0, recuerden que era el vector de acá, que es este de acá, ¿sí? Bueno, importante. Uy, bueno, bajo. Bueno, así se calcula la intensidad. Un pequeño comentario, por si no lo decíamos en las consultas, hoy lo dijimos, me parece que Cande también lo mencionó. Bueno, Perdón, eso. ¿nos falta un sobre 2 ahí? Siempre tenemos esta disquisición. ¿O no? No dije nada, olvídense. No dije nada. Ok. Sí, igual importante todas esas cosas. Bueno, esto ya lo dijimos recién, ¿no? Que la luz natural cambia aleatoriamente su estado de polarización. No me meto en esto para no hacerlo tan largo. Esto Ahora lo te puedo copié. hacer una pregunta Y dale. con eso de arriba. O sea, la luz natural no está como en un estado de todas las polarizaciones, sino que cambia momento a momento. O sea, si nosotros podemos, como no sé, poner una luz en cámara lenta, veríamos que está primero en un estado, después en otro, así. Claro, claro. Sería una cámara muy lenta, ¿no? Pero uno justamente toma en cuenta lo de más arriba, que uno siempre que está mirando con el ojo o con un detector, es un promedio temporal lo que uno hace, entonces es como que estuviera barriendo todos los estados. ¿Sí? Es como si estuviera en una superposición, entonces. Parecido. Claro, claro. ¿Sí? Cuando uno mide en un intervalo largo es como que uno estuviese haciendo esta cuenta siempre, ¿no? Y esto lo que hace es que quede, bueno, más o menos parejo en todos, ¿sí? Podría pasar que tuviese, bueno, que a veces uno puede tener una mezcla de una polarización, qué sé yo, elíptica con una de luz natural. Entonces va a tener más tendencia a estar en algún eje, ¿no? Pero bueno. Si no, en principio es muy parecido a una luz circular, con sus Y esto diferencias. lo vamos a ver por qué funciona así, que prefiere estar Eh, aleatoriamente en cualquier estado de polarización en vez de en uno solo. es que tiene más que ver con cómo se produce la luz a nivel microscópico, a nivel cuántico, ¿no? No sé qué opinan, Luz. Sí, o sea, ¿cómo es que la, Me que parece la, que es la luz cuántico. es natural? No vamos a ver. En principio, nosotros usamos el concepto de luz natural, vamos a usar el concepto de, por ejemplo, de que no es coherente, que ya deben haber estado hablando con Ricardo de coherencia de la luz, pero no cómo es que se forma esa no coherencia de la luz, que sí tiene que ver más con el origen de la fuente, digamos, ¿no? Eh, por ahí cuando veamos un poquito de coherencia, podemos llegar a rever un poquito de eso, pero no nos vamos a meter en ese mundo. Lo que pregunta Patricia, este tiempo la verdad que no es infinitamente chico, pero yo no conozco experimentos donde uno vea esto, pero no me parece que es tan terriblemente imposible que esto se vea, pero bueno, en la práctica, en los experimentos comunes de cualquier laboratorio, uno no lo ve eso. O sea, el Bueno. tiempo de respuesta, si querés, del ojo, por ejemplo, Mm, que igual el ojo no ve polarización, nuestros ojos, pero ponele claro, los ojos de los cangrejos que sí ven polarización, ponele, no tiene, el tiempo de respuesta no va a ir como 10 a la menos 8 segundos. Los ojos de los cangrejos, sí, los ojos de los cangrejos ven polarización. Eh, Hay una chica que se llama Verónica Pérez Schuster, que trabaja justamente con cangrejos y biólogos para eso. cierto, ¿no? ¿Eh? No, sí, yo había escuchado también eso de los cangrejos, ahora que me decís, me había olvidado. Y de hecho el otro día vi un documental en Netflix y arrancaba justamente con la polarización de los ojos de los cangrejos. Y bueno, nada, mis documentales, muy ñoños. Es del color. El del color, tal cual. Es muy bueno ese. Sí, bueno. Mínimo vos y yo teníamos que ver eso. Está muy Nos bien. gusta. ¿Qué les iba a decir? Pero no les da el tiempo de respuesta, eso quería decir. Ok. Sí, tiene que ser algo con un tiempo de respuesta muy rápido. Bueno, continúo con lo de la clase de hoy. Recién ahora estoy empezando con la clase de hoy. Bueno, entonces la idea bueno, tanto de la clase anterior de Cande como de esta es empezar a ver estos fenómenos en los que, bueno, la luz nos revela este carácter ondulatorio, ¿no? Habíamos visto, la clase anterior era los polarizadores, ¿no?
que es lo que estuvimos repasando en la clase de consultas, ¿sí? Que, bueno, básicamente siempre sale, tiene un eje, ¿no? Un eje principal, y la luz siempre sale polarizada en ese eje, ¿no? Tengo más dibujitos más abajo. Siempre sale la polarización lineal. ¿Sí? Siempre, no importa lo que uno ponga acá, qué estado tenga de polarización, siempre la salida es lineal. Bueno, hay otras formas también de obtener luz polarizada o de cambiar un estado en otro, ¿no? Está la polarización por reflexión, ¿sí? Fíjense este dibujito, están incidiendo sobre una interfaz, ¿no? Una interfaz entre dos medios. El campo eléctrico tenía componente, bueno, de dos tipos, y cuando sale el campo eléctrico tiene componente solo de un tipo, ¿sí? Y la otra polarización se perdió. Y después el transmitido tiene una mezcla de los dos estados de polarización. Esto ya lo habrán visto en la teórica, la idea es verlo de nuevo. Conceptualmente quizás un poquito difícil. Los ejercicios de la guía son bastante sencillos en la parte matemática. En la parte conceptual quizás un poquito más complicado este tema. Y el otro tema específico de hoy es, bueno, en medios anisotróficos, las láminas retardadoras, ¿no? Que se construyen con materiales birrefringentes. Bueno, arranco con polarización por reflexión. En esta parte me extendí bastante. Podría haber sido más concisa. Así que bueno, creo que Ricardo también tiende a extenderse mucho. Así que fue el espíritu de Ricardo que no sé, me fue inspirando en esta parte y me quedó un poquito larga. Pero bueno, está bueno también. Sí. Pregunta, ¿no sería, bueno, no sé, creo que, nada, olvídate, chao. Sí, no sé. No, arrancar con láminas pensé que por ahí venía más ligado con lo que veníamos. Pero No le sé. encantó, elegílo vos. Bueno, si no lo dejo así, creo que voy a tratar de no extenderme tanto en esto. Dale. Bueno, entonces, para entender polarización por reflexión, quería hacer dos comentarios, que son el comentario 1 y 2, ¿sí? Que son cosas que son parte de nuestro modelo ahora, nuestro modelo de onda viajera electromagnética, pero que no los dijimos de forma explícita, ¿sí? Que están un poco ocultas, y que si la notación que usan los científicos para escribir este tema fuese más sencilla, no haría falta meterse en esto. Pero es más que nada por un tema de notación, porque si uno no entiende por qué se escriben así las cosas. Así que bueno, por eso me meto en estos dos puntos. Son puntos conceptuales. El primero es una cosa que estaba implícita, es que es una onda electromagnética, y hasta ahora nunca hablamos del campo magnético, esto estaba oculto. Bueno, cuando uno estudia ondas electromagnéticas en F3, en F teórica 1 o en la vida, el campo eléctrico siempre viene acompañado de un campo magnético, ¿sí? Que, bueno, el campo H, lo estoy escribiendo con la letra H en este apunte. Y siempre forma una terna derecha, o sea, hay un ángulo recto entre el campo E y entre el campo H, y también hay un ángulo recto entre el E y el K, ¿sí? Están todos en ángulo recto entre sí formando una terna derecha. Depende cómo uno pone su sistema de ejes, bueno, por ejemplo, si este queda contenido en el eje Z, bueno, uno podría poner los ejes de forma que este quede contenido en eje X, por ejemplo, que este quede contenido en eje Y, ¿sí? O sea, que formen una terna derecha. Siempre forman una terna derecha. Como les digo, esto no tiene demasiada importancia, solamente para entender la notación que se usa en los libros de polarización por reflexión, es más que nada este comentario que les hago. O sea, siempre ahora cuando íbamos escribiendo el campo E más arriba, todos los campos E que escribimos, siempre hay que pensar que hay un campo H perpendicular, ¿no? Bueno, no hay que pensarlo, pero tengamos en cuenta que siempre hay un campo H perpendicular en todos lados, aunque no esté escrito, ¿no? Entonces, si el campo E está contenido en el eje X, el campo H está en el eje Y. Si el campo E está en una posición intermedia, entonces el campo H también va a estar en una posición intermedia, va a estar tipo así, ¿no? Formando un ángulo. Bueno, siempre hay un campo H en ángulo, aunque no lo mencionamos explícitamente. No importa, olvidémonos si quieren de esto. Lo único que a veces conceptualmente confunde esto de que haya siempre un H multiplicando, a mí lo que me confundía, no, un H perpendicular, ¿no? Es que cuando sale de un polarizador, recuerdan que habíamos dicho que sin importar el estado que tenga esto, supongamos que sea circular, qué sé yo, supongamos que incidimos con una onda polarizada circular, a la salida siempre va a ser lineal la polarización, ¿no? Siempre en un polarizador
y el campo eléctrico está contenido en este eje principal del polarizador, ¿no? Bueno, ahora que empezamos a imaginarnos que también hay un campo H, es como que en este caso, además de salir el campo de acá, este campo en realidad está acompañado de un H que viene a 90 grados, ¿no? Bueno, quizás medio confuso, por eso nos enfocamos en el campo E nada más, porque para entender todos los fenómenos que estamos diciendo basta con concentrarse solamente en el campo E, y porque las ecuaciones, todo tiene validez considerando solamente el campo E, o sea, para ninguna ecuación de las que usamos acá hace falta pensar qué está pasando con el campo H. Pero bueno, nada, sepamos solamente que está, sin complicarnos demasiado, y que lo prioritario para entender los fenómenos de esta materia es pensar dónde está el campo E, nada más. Bueno, otro pequeño comentario, recuerden que eran 2 comentarios conceptuales antes de meternos en el fenómeno, era que la dirección de K no tiene por qué estar contenida en el eje Z, ¿sí? Puede estar contenida en el eje X, ¿no? Depende cómo pongamos nuestra terna cartesiana, nuestro eje es cartesiano, ¿no? Puede estar contenida en el eje Y. Hay algún ejercicio de la guía, si no recuerdo, que nos hace pensar, bueno, en este caso la onda está contenida en el eje X, por ejemplo. O sea, se propaga así. Entonces, bueno, acá sería el eje Y, el eje X, el eje Z, y estaría acá puesto el campo E, en este caso, ¿no? En este plano. Bueno, ¿cómo nos queda escrita las ecuaciones de más arriba, ¿no? Parece una pavada, pero, qué sé yo, quizás no es tan trivial, ¿no? Porque ahora la coordenada que va metida acá no va a ser la coordenada Z, va a ser la coordenada X, porque es la coordenada donde se está propagando, ¿sí? O sea, no es trivial. Bueno, requiere que uno sea un poquito flexible a nivel neurona, ¿no? En este caso, el campo E lo escribiríamos como un E en I, un E en Z, y un E a la I KX, ¿no? Menos, bueno, todo lo otro. Esto lo comento nomás porque hay algunos ejercicios de la guía que piden esto. Bueno. Bueno, y otro caso más general posible puede ser que el campo, la dirección de incidencia no coincida con ninguno de nuestros ejes, ¿sí? Que esté en ángulo, ¿sí? Si uno analiza lo que es la reflexión, es imposible que el K siempre quede en ángulo, que quede contenido solamente en el versor Z. Porque total, después el reflejado seguro que no va a quedar contenido en los ejes cartesianos, ¿sí? Siempre va a quedar en ángulo alguno. Así que cuando uno analiza este tipo de fenómenos, por ejemplo, en teórica 1, se complica bastante, ¿sí? Porque ninguno de estos rayos queda contenido justo en nuestros versores X y Z. Bueno, lo importante, el mensaje de esto que quería mandar es solamente que el K puede ir en ángulo, ¿sí? No tiene por qué ir contenido en el eje Z. Bueno, ahora sí, podemos pasar finalmente a polarización por reflexión. Quería empezar con una analogía de cuando veíamos la onda que venía en una soga, ¿se acuerdan? Una onda viajera también era una onda, bueno, mecánica, ¿no? Si quieren, imaginemos una onda transversal para que tenga un buen paralelismo con el campo electromagnético, ¿no? Lo que hacíamos era encontrar la relación que había entre la amplitud de la incidente, de la reflejada y de la transmitida. ¿Recuerdan esto? Entonces había una transmitida y una reflejada. Y lográbamos escribir estos coeficientes, que era la relación entre la amplitud de la reflejada y la incidente, y la relación entre la amplitud de la transmitida y la incidente, ¿sí? En cierta forma es decir, como, bueno, ¿qué pasa con la energía, ¿no? que viene en esa onda? ¿Cómo se reparte entre la reflejada y la transmitida? Nos da esa información. Bueno, es una pregunta que también nos la podríamos hacer en términos del campo electromagnético, ¿no? Del campo E. ¿Qué pasa, no? Uno está incidiendo, fíjense la analogía, es tal cual. Estamos incidiendo con una onda incidente, y lo que sí sabemos es la dirección, o sea, el ángulo que va a formar la reflejada y la transmitida. Lo que no nos preguntamos hasta ahora, bueno, ¿con qué intensidad sale esto, no? ¿Cómo se reparte esto? Si este era un haz bien grueso, ¿no? Bien fuerte. Este sale fuerte, sale debilucho, este de acá, ¿cómo sale? Bueno, es en lo que uno se mete para llegar a lo que es, bueno, el fenómeno, para entender un poco más profundamente el fenómeno de polarización por reflexión. Ustedes en la teórica vieron coeficientes de Fresnel, yo estuve viendo en las diapositivas.
Bueno, la idea es meternos con eso muy por arriba. Así es como planifiqué la clase, chicos. Bueno, una cosa importante para recordar, recuerden lo que era el plano de incidencia. Es el plano que contiene a todos, ¿no? Que contiene al vector normal y al vector incidente, o sea, al rayo incidente, al rayo reflejado, al rayo transmitido. Esto es importante porque para entender el fenómeno de polarización por reflexión es bueno tener una buena imaginación tridimensional de lo que está pasando. O sea, no quedarnos solamente con la hoja, sino pensar en tridimensional. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando uno quiere encontrar los coeficientes R y T de este fenómeno, ¿no? Lo que se hace es plantear una condición de empalme apropiada, ¿sí? Recuerdan, en el caso anterior, planteábamos una condición, era la ley de Newton y alguna relación entre las tensiones, no me acuerdo muy bien. Bueno, en este caso la condición de empalme tiene que ser apropiada a una onda electromagnética que cambia de un medio a otro. Bueno, una observación importante cuando uno hace ese planteo es que estos coeficientes R y T, por la naturaleza de las ondas electromagnéticas, dependen de cómo es la orientación del vector E, ¿sí? De la polarización respecto a este plano amarillo, respecto al plano de incidencia. ¿Sí? Esto es una cosa que complejiza la comprensión de este fenómeno un poco. ¿Qué quiere decir? Lo que importa es cómo está polarizado E respecto al plano de incidencia. Acá puse unos dibujitos, son los que siempre se muestran en este tema. Entonces, básicamente hay dos situaciones posibles, y cualquier otra situación del universo la podemos descomponer en una combinación lineal de estos dos casos, ¿sí? Entonces, podría pasar que el campo E esté perfectamente perpendicular al plano de incidencia, ¿sí? Fíjense en este caso, estamos imaginando, acá no hay ninguna descripción del estado de polarización, ¿no? Cuando veíamos ley de Snell, ni mencionábamos la palabra polarización. Bueno, ahora vamos a empezar a pensar en lo que pasa con la polarización de este haz incidente. Bueno, uno de los casos importantes es cuando el campo E está perfectamente perpendicular al plano de incidencia. Se lo pueden imaginar, está saliendo de la hoja, ¿sí? Bueno. Esta se llama orientación transversoeléctrica. Por eso los puntitos, claro, los puntitos significa que sale de la hoja. Cuando está en orientación transversoeléctrica, el rayo reflejado también mantiene esa misma polarización y el transmitido también, ¿sí? Se mantiene la polarización transversoeléctrica. Después otro caso. Sí. Un detallecito chiquitito. Transverso eléctrica, el transverso viene justamente para que se ayuden con la nomenclatura, eso quiero decir, con que viene con eso de que es transversal ¿a quién? A lo que dijo Maga, al plano de incidencia. ¿Sí? Para que se ayuden con transverso ¿a quién? Al plano. Siempre piensen que es al plano de incidencia. Siempre al plano de incidencia. Este tema, lo que también tiene, no sé si es por razones históricas o qué, pero hay un millón de notaciones. En el Hedge, por ejemplo, lo ponen así, que quiere decir que el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia. Otro lado lo ponen así, no me voy a meter porque se pone así, pero era por una palabra en alemán, bueno, no importa. Créeme que existe polarización S minúscula y otros lo llaman S mayúscula y no es lo mismo una cosa que la otra, así que no me voy a meter en ese ámbito. Sí, volvemos al tema de las nomenclaturas. Sí. No, sí, solamente que es delicada esta nomenclatura, pero bueno, nosotros en la materia usamos la transversoeléctrica. Ahí no leí la pregunta de Dani, pero creo que la contestó Cande. Sí. Yo, un nombre simplemente, bueno, no sé. Bueno, la otra tipo de orientación que es importante también para entender es la transverso magnética. Bueno, se llama así, pero vamos a enfocarnos en el campo E. En este caso, el campo E está contenido en el plano de incidencia, ¿sí? Se ve que está contenido. Está perfectamente contenido en ese plano. Bueno, en ese caso, lo que va a pasar con el rayo reflejado y transmitido es que también van a mantener la polarización contenida en ese plano, ¿sí? Y recuerden que siempre el campo E es perpendicular a la dirección del rayo, ¿no? Así que si dibujáramos la información que nos falta, ¿no? ¿Qué pasa con el campo E acá? Ay, me queda la duda, bueno, va a estar siempre perpendicular, ¿sí? Estaba por meterme en eso, ¿por qué intuitivamente vos la dibujaste mirando para adentro? Estaba bien lo que hiciste. Sí, bueno. Pero eso es algo que pueden contestar.
¿Qué pasaba con la soja cuando la soga rebotaba en una pared o reflejaba en una pared? Reflejaba ¿Cuánto valía el coeficiente R cuando rebotaba contra una pared? Se invierte. Por eso, ¡-1! por eso ¿Cómo se acuerdan de instintivamente esto? Magalí dibujó la paralización mirando para el otro lado. Sí, pero bueno, esto no hace falta que se metan en para dónde. Lo importante es que sea perpendicular, bueno, chicos. Que sea perpendicular, eso sí. Que mantenga la polarización. Bueno. Una pregunta solamente para que entiendan un poco por qué sale esta notación, que es, bueno, porque se está refiriendo a lo que le está pasando al campo magnético, ¿no? ¿A dónde está apuntando el H en cada caso? Esto lo pueden pensar ustedes si quieren, porque tampoco quiero confundir demasiado, pero recuerden que forma una terna derecha, ¿no? Así que en este caso el H va a correr así, el H, o sea, va a haber todos unos vectorcitos H que nunca pensamos en ellos, pero están ahí, y en este caso justo el vector H estaría puesto así, ¿no? Estaría saliendo, está perpendicular al plano de incidencia, por eso se llama transverso magnética, porque es perpendicular. Todo eso para saber por qué se llama así la notación. Pero para la física la verdad que no nos aporta demasiado a esta altura, en física 2. Bueno, ¿puedo seguir bajando un poquito? Yo te iba a preguntar sobre eso, Maga. O sea, Sí. que el campo, como que la montaña rusa la veas de frente o de costado, no hace nada en la luz, no la modifica. Montaña rusa. Sí, no sé si se Sí, aplica tanto a este caso. dije montaña rusa porque es como un seno, ¿no? Sí. Ah, bueno, claro, sí. Nosotros lo interpretamos todos del campo eléctrico porque es mucho más fácil de imaginarlo y también, bueno, históricamente es mucho más fácil siempre plantear todo en términos de campo eléctrico. Pero hay gente que lo plantea en términos del campo magnético. De hecho, estos índices tienen que ver con, bueno, no me voy a meter. Porque hay gente que lo planteó en términos del campo magnético. Pero nosotros en la materia vamos a trabajar, bueno, siempre con campo eléctrico. Entonces, prosigo con esto. Entonces, si uno considera que la condición de empalme queda un poquito distinta para un caso y del otro, ¿sí? Esto es un resultado del electromagnetismo, uno puede plantear esa condición de empalme y obtener los R y los T para cada uno de estos casos, ¿no? Entonces, tenemos el R y los T del E transversal al campo y del E transversal al plano, perdón, E transversal al plano, y para el caso del E contenido en el plano, ¿no? Que son los dos casos. Otro temita es que cuando estamos trabajando con luz, otro temita no menor, está bueno hablar en términos de intensidad, ¿sí? Porque lo que uno mide es la intensidad. ¿Se acuerdan que es como E cuadrado? E al cuadrado, básicamente, la intensidad, ¿no? Entonces, como nosotros medimos la intensidad, bueno, el promedio temporal del E cuadrado, está bueno justamente no escribir estos índices en términos de sí, porque el R vendría a ser el E, por ejemplo, el E reflejado dividido el E incidente, ¿no? La amplitud, ¿no? La amplitud de uno dividido el otro. Amplitud, o sea, el cociente de amplitudes, ¿no? Está bueno escribirlo como el cociente de intensidades, ¿sí? Que básicamente hay una relación del cuadrado. Estos son más o menos el cuadrado del otro, ¿sí? Por esta relación de acá, ¿no? Que relaciona el campo con la intensidad. Ah, el R y el T es justamente esto. El R es la relación de amplitudes, ¿sí? El R es la relación de amplitud entre el reflejado respecto al incidente. Y el T es el cociente entre el transmitido y el incidente, ¿sí? Vendría a ser, subo un poquitito, perdón. Esta es la cuenta que hacíamos en la primera parte de la materia, ¿no? Eso. Era un poco más sencillo el fenómeno, pero era más o menos lo mismo. Queríamos ver cómo se repartía la energía del incidente entre el reflejado y el transmitido. Bueno, en definitiva, entonces, lo que nos dicen estos coeficientes es, si este es grueso, o sea, si tiene mucha intensidad, este cómo va a salir, suavecito o fuerte, y este cómo va a salir, suavecito o fuerte, es eso. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Porque en definitiva el IR entonces va a ser el R por el I incidente, ¿no? Y el I transmitido es el T por el I incidente, perdón, así, ¿sí?
Así que por eso nos interesa saber cuánto vale el R y el T. El tema es que estos R y el T no son, o sea, dependen de la polarización del E. No da lo mismo. ¿Sí? Es como que la condición de empalme fuese un poquito distinta para las dos polarizaciones. Y esto hace que, cuando uno encuentra los R y los T, haya dos. Está el R y el T para un estado de polarización, y un R y un T para el otro estado de polarización. Estos son los coeficientes que un poquito mencionó Ricardo en clase. Él se metió un poco más con matemática de números complejos. No lo vamos a hacer eso en la práctica, porque justamente cuando uno está mirando la intensidad, ya uno trabaja siempre con valores reales, ¿no? Así que estos ya son bastante más, así expresados, para mí son bastante sencillos dentro de todos estos coeficientes. Sería la relación de intensidades, ¿no? La relación de intensidades que sale respecto a la que entró. Es eso nomás. Vamos a ver algunos casos particulares. Bueno, en el caso de incidencia normal, ¿no? Estos coeficientes, una cosa importante, fíjense estos coeficientes de qué dependen. Estamos pensando que estamos cambiando de medio, ¿no? Es simplemente eso. Así que es razonable que estos coeficientes, ¿dónde lo puedo poner? Que estos coeficientes dependan del θ incidente, del θ transmitido, del N1 y del N2. Es razonable, ¿no? Y si estos tienen esta dependencia, los de la intensidad también. Es razonable que dependan de estas cosas. Entonces, bueno, lo que se llega a la cuenta, es una cuenta larga, se llega a esto, ¿no? Esta es la relación entre la intensidad reflejada y la transmitida para la polarización transversoeléctrica, y esta es la de la... esta relación la puse porque las dos puntas tienen que sumar 1. R más T es igual a 1. Por eso si uno conoce el R, es fácil deducir el T para cada una de las polarizaciones. Bueno, vamos a ver en caso de incidencia normal para ver un poco qué significado tiene esto. En el caso de incidencia normal, estamos pensando un haz que incide en ángulo recto, ¿no? Respecto al plano. Y si reemplazamos los cosenos por 1, que es lo que pasa si el θ vale 0, nos queda esto, ¿sí? En este caso no hay diferencia entre... no hay diferencia entre los coeficientes de Fresnel, ni de los R ni de los T. Pero si miramos un poquito los valores numéricos, ¿para qué me metí en esto, chicos? Es demasiado largo, pero bueno, perdón. Esto igual me parece que lo dio Ricardo. Si N1 es parecido a N2, o sea, si estamos en medios con una densidad óptica similar, ¿no? Este término es bastante chico, por ejemplo, si vamos de aire a vidrio, ¿no? Entonces, ¿qué información nos da esto? Si esto es chico, quiere decir que la intensidad reflejada va a ser relativamente chica, ¿sí? Y que la intensidad transmitida va a ser relativamente grande. Esto es lo que vemos cuando miramos en un vidrio, ¿no? Cuando miramos en un vidrio a veces llegamos a ver nuestro reflejo, pero se ve muy tenue, ¿no? En general, aproximadamente el 4% es reflejado y el 96% es transmitido. Es más o menos la relación. ¿Sí? O sea, esto nos da información adicional a la ley de Snell. No solamente sabemos que van a mantenerse todos en ese mismo eje, ¿sí? Que ninguno se va a desviar, sino que nos da la relación de intensidades. Fíjense, eso es lo que tiene de interesante estos coeficientes. Bueno, paso al caso de el ángulo de Brewster. Bueno, en el ángulo de Brewster lo que se encuentra es que hay diferencia dependiendo de la polarización, ¿sí? De hecho, bueno, si uno reemplaza acá por el ángulo de Brewster apropiado, no lo vamos a hacer en este caso, nos termina quedando que en el ángulo de Brewster, fíjense, en el caso transverso eléctrico da algo, y en el caso transverso magnético da otra cosa distinta, ¿sí? Hay diferencia. O sea, en caso de incidencia normal no había diferencia, quiere decir que no modifica el estado de polarización la incidencia normal. Bueno, ¿cómo se encuentra el ángulo de Brewster? Hay una forma bastante mnemotécnica de encontrarlo fácilmente, que es el ángulo en que el θ incidente más el transmitido suma 90 grados. Esta cuenta me imagino que la habrán hecho alguna vez en la práctica, que es meter esta relación dentro de la ley de Snell, ¿sí? Para hacer esta cuenta no me estoy metiendo con los coeficientes de Fresnel, para que nadie se maree. Esta es una cuenta que no tiene nada que ver con Fresnel, ya después volveremos a los coeficientes de Fresnel. Entonces, si metemos esta relación, que ahora salió del cielo, porque la acabo de mencionar,
nos termina quedando, fíjense, este seno, como hay una relación de pi sobre 2, nos termina apareciendo un coseno, ¿sí? Y esto hace que al escribir el ángulo de Brewster quede expresado como un arco tangente. Bueno, así como se despeja el ángulo de Brewster. Por las dudas, recuerdo que de la misma manera que existía un ángulo crítico, que era un ángulo incidente, el ángulo de Brewster es un ángulo incidente particular, ¿sí? Pero es incidente. Entonces lo que uno mira es con qué ángulo incidente entro para que suceda que esos dos ángulos valgan 90. Esa suma de esos dos ángulos valgan 90. Y ahora nada, pero quería recalcar que es incidente. Sí, eso es importante, es un ángulo incidente. Obviamente viene acompañado de un ángulo transmitido, ¿no? Porque para este incidente habrá uno transmitido. Pero uno siempre se enfoca en el que está incidiendo, ¿sí? En cualquier libro uno siempre mira cuánto tiene que valer el ángulo incidente para que se cumpla la relación, la condición esta del ángulo de Brewster. Bueno, acá en dibujitos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, o sea, estamos en alguna condición. Sí, bueno, el incidente estará por acá, ¿no? No importa dónde está el incidente. En la que, si uno piensa así en términos trigonométricos, en términos geométricos, quiere decir que acá hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? Porque justamente son ángulos complementarios en la condición del ángulo de Brewster. Este es el θ de Brewster. Este es el θ reflejado, bueno, de Brewster, ¿no? Que no, nadie lo llama así, pero sería el θ reflejado de Brewster, este sería el θ transmitido de Brewster, ¿no? Bueno, o sea, es en este caso en particular. Fíjense que esto es un caso, es un ángulo específico en que pasa esto, porque si estamos más cerraditos, por ejemplo, estamos así, este se desviará, qué sé yo, así, y esto es un ángulo mucho más grande, ¿no? Pero en algún punto en particular se produce esta relación, y si uno reemplaza esta relación en los coeficientes de acá, uno encuentra una diferencia importante entre lo que le pasa al estado transverso eléctrico respecto al transverso magnético. Una forma mnemotécnica de pensar por qué esta condición le genera algo distinto para un caso del otro es estos dibujitos, ¿sí? Que se usan mucho en la práctica para recordar cómo venía el tema del ángulo de Brewster. Pensemos que estamos justamente en el ángulo de Brewster, ¿sí? Incidiendo en el ángulo de Brewster, es un ángulo en que justo sucede que el reflejado forma un ángulo de 90 respecto al transmitido, ¿no? Se tiene que cumplir justo esa condición, o dicho de otra forma, que θi más θt suman 90 grados, ¿no? Son todas formas de decir lo mismo. En esa condición, uno podría pensar que el transverso eléctrico viene así, y bueno, hay uno que se refleja y otro se transmite. Bueno, no tengo nada más para decir para este dibujo. Pero cuando uno mira al estado transverso magnético, y ahí es donde entra esa especie de imaginación o reglita mnemotécnica para entender este fenómeno, fíjense que el transverso magnético está contenido en el plano de incidencia, ¿no? Y que estamos pensando que justo hay un ángulo de 90 grados acá. Entonces, fíjense que el transmitido, si uno dibuja cómo viene el campo eléctrico en el transmitido, justo coincide la dirección con la dirección que tendría que tener el reflejado. ¿Se ve? Bueno, y acá lo que mucha gente piensa es, bueno, si acá hay como una molécula que está oscilando así, con este campo eléctrico en esta dirección, entonces no puede generar un campo eléctrico así acá. O sea, no... Sí, porque son cosas perpendiculares entre sí. Bueno, acá cada uno lo piensa como le queda mejor. Pero es justo el ángulo en que se cumple, en que el campo E coincide con la dirección del reflejado. Esto es lo que pasa en esta condición geométrica. Bueno. Uno puede pensar también como que justo en ese punto el campo eléctrico tendría la misma dirección del vector K, y eso no es posible porque tendrían que ser perpendiculares. Eso es otra manera de pensarlo. Entonces, como no es viable, ¿qué es lo que va a suceder? Taratatán.
Bueno, entonces lo que termina pasando es que si uno incide en el ángulo de Brewster con una onda, con esta polarización, hay onda reflejada. Y si uno incide con una que esté polarizada en TM, no hay onda reflejada, ¿sí? ¿Dónde está? Acá viene el dibujito este de acá, ¿no? Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasa si estoy en un estado mixto, ¿no? Una combinación lineal de uno y el otro, ¿no? Bueno, si tenemos una mezcla de un caso y el otro, entonces, si estamos justo en el θ de Brewster, es razonable que haya reflejado del transverso eléctrico, pero que no haya reflejado del transverso magnético, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la práctica? O sea, si uno incide, qué sé yo, con luz circular, va a terminar saliendo solamente luz polarizada perpendicular al plano de incidencia, ¿sí? La polarización siempre va a ser perpendicular al plano de incidencia. Por eso me parece importante desarrollar esa visión tridimensional, ¿no? Pensar primero dónde está el plano de incidencia y que la luz va a salir con polarización perpendicular a ese plano. Son estos puntitos que hay acá, ¿sí? Bueno, eso. También, si se trata de luz natural, que va cambiando su estado de polarización, que es una mezcla, ¿no? Lo que sale a la salida solamente va a estar polarizado de forma transverso eléctrica, ¿no? Perpendicular al plano de incidencia. Bueno, y los ejercicios que hay en la guía son todos ejercicios conceptuales de pensar un poco qué significa esto, ¿sí? Si uno reemplaza esta relación en los coeficientes de Fresnel, lo que se encuentra justamente es que el reflejado del transverso magnético vale 0. Y que el transmitido vale 1, ¿sí? Porque recuerden que los dos R más T valen 1. Bueno. Otro caso particular. ¿Qué pasa? Una cosa que mencionó Luz es que, no sé si lo mencionó Luz, yo estoy medio mareada, es que, bueno, que el ángulo de Brewster es un ángulo de incidencia, ¿no? Un ángulo de incidencia particular que se llama ángulo de incidencia de Brewster, ¿no? Habíamos visto otro ángulo de incidencia particular que era el ángulo crítico para la reflexión total interna. Bueno, este es otro caso distinto, ¿sí? Es importante, acuérdense, queda muy parecido, ¿no? Porque uno va como el arcoseno, el ángulo crítico, y el de Brewster va como el arcotangente. Los dos de lo mismo, de N2 sobre N1, son los dos lo mismo. Hay una diferencia matemática importante, es que el arcoseno solamente está definido si esto vale menos de 1, ¿no? Bueno, ¿sí? O menor o igual. Pero la arcotangente está definida siempre. Así que ángulo de Brewster uno siempre lo puede encontrar, independientemente de si un material es más ópticamente denso que el otro, o lo que sea, ¿sí? Siempre. Lo que puede a veces haber y a veces no es ángulo crítico para reflexión total interna, ¿sí? Entonces, bueno, ángulo crítico, acá lo comento, solamente está definido cuando este medio, el de arriba, era más denso que el de abajo, cuando venimos de vidrio a aire, ¿no? En ese caso, bueno, si uno mira los coeficientes de Fresnel, lo que pasa es que no hay transmitida en este caso, ¿sí? Y, acá escribí algo mal. Esto es un 1, para confundir más. Bueno, o sea, toda la intensidad se va a la reflejada, ¿sí? Independientemente de si es transverso eléctrico o transverso magnético, se va toda la intensidad a la reflejada y no detectamos transmitida. Entonces, bueno, es otra forma de ver el fenómeno de reflexión total interna en términos de intensidades, ¿no? Bueno. Y una pregunta que está en la guía y que también es importante es, ¿qué relación hay en el tamaño de estos ángulos, ¿no? ¿Cuál es más grande que el otro? Para alguien que esté canchero con las funciones trigonométricas sería simplemente plantearse la función arcoseno de X. ¿Cómo es en función de arcotangente de X? ¿Está siempre una por arriba de la otra o puede cambiar? Bueno. Igual piénsenlo trigonométricamente y si pueden y si se animan, piénsenlo energéticamente también. Igual me gustaría que esto sea una consulta de las consultas, Sí. para que a todos les quede claro. ¿Está bien? Acá no me voy a meter con esto porque si no se va a hacer muy larga la clase, pero estos son los ángulos, los gráficos de los coeficientes de Fresnel, ¿sí? O sea, esto,
escrito en función solamente de tita incidente, ¿sí? De tita incidente porque acá estamos metiendo la información de la ley de Snell, ¿no? Entonces podemos escribir tita transmitido en función de tita incidente y escribir esta relación acá larguita, y lo podemos graficar. Lo que es importante para graficar es, bueno, darle algún valor a N1 y a N2, ¿no? Los que suelen estar graficados en internet o en los libros son cuando pasamos de aire a vidrio o de vidrio a aire. Bueno, el tema de la onda evanescente, no me voy a meter con eso, tiene que ver con cuando uno trabaja con tipo matemática compleja, ¿sí? Dicho de Acá, otra manera, el promedio, cuando uno mira la onda evanescente y hace el promedio en el tiempo, eso da 0. ¿sí? No va a quedar claro en teórica 1. Sí. Pero lo que me gustó de estos gráficos, más allá de que son complejos, es que experimentalmente se usan, ¿sí? Uno se los puede tomar como gráficos fenomenológicos sin pensar de qué ley vienen ni de qué coeficiente, pero lo que me pareció interesante es encontrar en estos gráficos dónde están los casos particulares de las estrellitas, ¿no? Dónde está el caso de incidencia normal, dónde está el caso de ángulo de Brewster y dónde está el caso de reflexión total interna, ¿sí? El de reflexión total interna, en principio, tendría que aparecer solamente acá, ¿no? Solamente cuando vamos de vidrio a aire. En este caso no debería haber reflexión total interna. Bueno, el ángulo de incidencia normal quizá es lo más sencillo de encontrar. ¿Dónde estaría, no? Recuerden que en incidencia normal habíamos dicho que, vamos a enfocarnos en este, por ejemplo. Acá están los coeficientes del transverso eléctrico, el transverso magnético, de transmisión y de reflexión, ¿no? ¿Se acuerdan que en incidencia normal era muy chiquita la intensidad del reflejado y era muy grande la del transmitido? Esto es incidencia normal. Y que no había diferencia entre el estado de polarización, ¿sí? Nos daba lo mismo la intensidad que salía. Y bueno, me termino adelantando yo, lo termino respondiendo yo, pero fíjense que en este caso, para este que está marcado acá, la intensidad del transverso magnético es 0, pero en cambio la intensidad del transverso eléctrico no es 0 del reflejado, ¿no? Bueno, estas son todas formas de ir analizando estos gráficos y de ver que más allá de que hay un ángulo que se define como ángulo de Brewster, hay como una región, ¿no? Uno podría llamarlo una región de Brewster, en lo que hay una diferencia grande entre una cosa y la otra, ¿no? Ahí Valen había preguntado, cuando uno se acerca al ángulo de Brewster, va viendo que parece ser 0 y ahí se ve que se va acercando, que se va haciendo chiquito, sí, toca el 0 en un punto y dispara. Bueno, sigo avanzando. Facundo dice, un dato en N2 sobre N1 muy pequeño son casi iguales el crítico y el Brewster. Es una acotación muy interesante. Hay que ver qué significa que N2 sobre N1 sea muy chiquito, o sea, que sean muy parecidos, me imagino que querrás decir N2 y N1. Fíjate, porque N2 y N1 están limitados por valer 1 cada uno, ¿no? Entonces, hay que ver eso, cómo lo manejamos, y lo importante es quién está primero y quién está después. Me parece que este ejercicio no lo voy a dar. Que quede para igual, que Maga, te iba a decir, sí. Al revés, terminemos con esto, no empecemos láminas, quedan 15 minutos. Ah, ok, bueno. Veamos esto para que se entre, les muestro el videito de Brewster que lo encontré, y la clase que viene arrancamos con láminas, porque en 15 minutos... Bueno, perdón que me extendí tanto. Ah, bueno, está bien, no pasa nada. Bueno. Bueno, acá en los ejercicios de la guía son todos bastante conceptuales y salen en 2 renglones y uno tiene el concepto claro. Esa es la cuestión, así que solamente basta con tener el concepto claro. Y elegí este porque me gustó, porque es muy de la vida, no sé, como de la vida, mirar por la ventana, ¿no? En este caso lo que dice es, bueno, un fotógrafo quiere fotografiar a través de una ventana una mesa que hay en un restaurante. Pero acá, bueno, el ojo sería la cámara, ¿no? Acá estaría la cámara. Pero cuando quiere mirar, lo que ve sobre todo es el árbol que está en la calle.
Bueno, la pregunta es, ¿por qué ve al árbol? Acá yo ya hice varios dibujos de trazados, que veo que adelanta la respuesta, pero ¿por qué ve al árbol y no ve tanto la mesa, que es lo que le quiere sacar la foto? ¿No? Esta es la típica, que uno quiere sacar una foto y te sale el reflejo. Y después pregunta cómo podría ser para mirar solo el interior. O sea, para sacar un poco de la información esta del árbol, ¿no? Del reflejo. A ver. Sí, ¿no? Yo también pensé eso, la verdad que es lo primero que pensé. Sí, porque esta es la típica, esto es una cosa experimental, ¿no? Quiero decir, del día a día, no tiene mucho que ver con los coeficientes de Fresnel ni con nada. Pero en general pasa cuando uno está mirando por la ventana, ¿no? Cuando estás en ángulo es cuando se nota más el reflejo, ¿no? Y cuando estás de frente se nota menos este efecto de reflejo, ¿no? Claro, en la práctica es como que uno está en una condición de incidencia más normal. Me refiero, sí, justo perpendicular a la ventana. Esa es una forma. Y eso en realidad es algo de bastante como de todos los días que lo vemos, ¿no? Que, bueno, eso, que para ángulos grandes este reflejo se hace más grande. Si uno vuelve un segundito a los coeficientes de Fresnel, acá muestra que cuando uno está en ángulos más grandes, ¿no? En ángulos de incidencia más grandes, va aumentando la energía, o sea, la intensidad del reflejado, ¿no? Y al contrario, a medida que uno está en ángulos más grandes, la intensidad del transmitido se va achicando. Bueno. Y acá hay como dos cosas, ¿no? Entonces, si nos vamos más cerca, estamos recibiendo menos intensidad reflejada del árbol, ¿no? Y después está el tema de la mesa, también. Si la vemos muy en chanfle, entonces también hay poco transmitido porque estamos en ángulo grande. Y si la vemos más de frente, estamos recibiendo más, un poquito más transmitido, ¿sí? O sea, es menos lo que se pierde en reflexión hacia adentro del restaurante, no sé. Igualmente la idea de este ejercicio es responderlo no tanto en términos angulares, sino en términos de polarización, para entender justamente el tema del ángulo de Brewster, que es, en términos de ángulo de Brewster, si vuelvo un segundito al dibujito de más arriba, en el ángulo de Brewster justamente lo que pasa es que la luz reflejada está enriquecida, ¿no? En un estado de polarización transverso eléctrica, y hay poco transverso magnético, o nada. En el ángulo de Brewster no hay nada, y en ángulos cercanos, bueno, hay poco, ¿no? Entonces, si el fotógrafo aún así lo tiene que sacar en ángulo, porque esa foto queda linda en ángulo, de frente no queda bien. Hay que considerar la parte artística también. Entonces, bueno, ¿qué puede hacer? Que es lo que se hace muchas veces, es que, ¿cómo se les ocurre? ¿Qué podría hacer si quiere mantener el ángulo y tiene la posibilidad de poner, por ejemplo, un polarizador? Bueno, ¿qué haría? ¿Cómo pondrían el polarizador? Claro, ok. ¿Y qué componente es la que nos interesa sacar de la reflejada? ¿O qué tipo de polarización? La TE. Claro, ¿no? Nos interesa sacar la TE. O sea, vendría a ser acá poner un polarizador que esté justo, como que el eje del polarizador sea este, ¿no? ¿Sí? O algo en este plano. Ah, no, perdón. No, que sea justo perpendicular a esto, ¿no? Bueno. Básicamente uno separa en Brewster para poder sacar la TM y agrega el polarizador para sacar la TE y evitar toda componente. Y se queda sin nada reflejado. Sí, si uno puede modificar un poco el ángulo es ideal.
es ideal. Y si no, para ángulos cercanos también mejora mucho, pero bueno, si es el de Brewster ahí se ve mucho mejor. Claro, pero esto pasa, para los fotógrafos es un truco que usan. O sea, buscan, lo hacen un poco como decía Matías, probando, pero buscan cuál es el ángulo y con un filtro polarizador en su cámara, eligen el ángulo en el cual cancelan toda la componente reflejada. Si bien es cierto, por ejemplo, como decía Magalí, que si uno se para en incidencia normal, la componente reflejada es muy baja, lo cierto es que hay componente reflejada. Mientras que acá, si uno se para estratégicamente en Brewster y pone el polarizador perpendicular a la polarización TE, obviamente los fotógrafos no tienen, no están pensando dónde está la polarización, sino que es cierto que giran hasta que encuentran la cancelación de la reflexión. Eso permite tener reflexión nula. No importa la polarización de entrada, o sea, fíjense que el Sol tiene una polarización natural. Con Brewster solo dejo pasar la TE y con el polarizador cancelo la TE. ¿Está bien? Yo agrego algo. Uno piensa, bueno, no, lo hacen probando, no saben lo que es Brewster o lo que sea. Sí saben. Sí saben. No, o no importa, digo, a lo que iba es, nosotros hacemos lo mismo. Experimentalmente hablando, Sí. cuando no conocemos algo, que no sabemos la teoría, empezamos a probar. Y encontramos, se anula. No es distinto o menos válido lo que hacen los fotógrafos, sino que es más experimental, nada más. Bueno, cuando hagan Labo 2, perdón, cuando sea que eso suceda, van a ver que cuando uno agarra el polarizador, en general uno no sabe dónde está el eje principal. Lo agarrás y decís, ¿cómo agarro esto? ¿Dónde está el eje X? Y los que están en el agua al menos no te dicen dónde está, entonces hay que ir probando. Bueno. ¿Puedo mostrar una foto de esto? Dale, dejo de compartir. Yo no te preocupes. Miren esta fotito. Este es el fotógrafo a la izquierda, sacó la foto sin el polarizador, obviamente está en el ángulo de Brewster en ambos casos, en un caso es sin polarizador, fíjense cómo se ve el reflejo, si quieren es algo constante, porque se ve que es un cielo despejado, no debe haber nubes, sino uno debería ver las nubes que tirar, y cuando pone el polarizador se ve perfecto el fondo. Esto es lo que comentaba Facundo, ¿no? De estas fotos, de este tipo de fotos. Claro, sí, como las fotos de las piletas donde se ve el fondo, dice Facundo, tal cual. Esta es un poquito más linda que una pileta, porque es un río o algo así, pero fíjense cómo se ve diferente una foto con polarizador y sin polarizador. Y esto no lo consiguen en otro ángulo que no sea Brewster. Obviamente que si uno se para cerca de Brewster va a conseguir un resultado parecido, como decía Magalí, ¿no? Pero no tal cual. Y ustedes podrían jugar un poquito con esto si tienen anteojos polarizadores, por ejemplo. Este es un video de Joaquín Sacanel, que es otro profesor de Física 2. Tiene los anteojos de él, que son polarizados, y los rota justo en el ángulo, se está parado en un ángulo que le permite observar, fíjense, toda la reflexión sobre la mesa, pero cuando los gira, eso, fíjense cómo están los anteojos cuando están así. Están en la dirección en que uno se los pone en los ojos. ¿Por qué? Porque el eje del polarizador de estos anteojos polarizados está pensado para cancelar las reflexiones. Justamente cuando va a cancelar las reflexiones, cuando está en TE. Entonces ahí fíjense que la reflexión sobre la mesa de vidrio está negra, mientras que cuando estaba rotado a 90 grados, puesto en la dirección que uno no los usa, veía toda la reflexión. Quería hacer un comentario acá. Fíjense que cuando hablamos del plano de incidencia, cuando uno está mirando con anteojos, uno está recibiendo el haz reflejado, ¿no? Y eso ya determina cuál es el plano de incidencia entonces que nos va a interesar. Nos determina el plano de incidencia que nos interesa, son los rayos que van hacia nuestro ojo y que vienen del piso. Así que bueno, uno ya sabe que es el plano de incidencia. No sé, ahí me ven la foto, pero es justo el que pasa por nuestra nariz, ¿no? Ese vendría a ser más o menos el plano de incidencia.
Y ahí ya tenemos definida la dirección transversal y la contenida en el plano de incidencia. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bueno, esas eran las dos cositas que quería agregar a la clase de Maga, que estuvo buenísima porque se mete bien en detalle en lo que pasa, pero para que lo vean, que se ve. Y que pueden jugar en casa también. Y si alguno desarmó la calculadora, también puede jugar con el polarizador que desarmó. Me parece que no todos los lentes funcionan. No. No todos tienen polarizadores. Yo me quedé pensando, los vidrios polarizados del auto, no están polarizados de verdad, ¿no? Busqué un poco en internet y no encontré nada, pero... Sí, ahí tiene una ese film que le ponen. Entiendo que Es es como absorbente nada más. entiendo que es como los anteojos que pueden tener polarización o no. Vos quizás lo sabes mejor. Pero... Parece que, no, la verdad que no sé bien sobre los filtros de polarización de los autos, pero me parece que los buenos sí son Polaroid, porque cuando yo me pongo mis anteojos, que me compré con Polaroid, veo un montón de manchas de colores según cómo me pongo a jugar con mis anteojos. Así que algo hacen. Sí, a mí me pasa también eso de los anteojos, pero De hecho, me justamente molesta decía bastante. eso, de que son, o sea, tanto el polarizado de los autos son como unos anteojos. Pueden tener el filtro polarizado o pueden tener el filtro común. Claro, un filtro gris. Sí. Uno puede girar la cabeza e ir mirando un poco, ¿no? Sí. Si viene más o menos en el ángulo, para la luz que viene en ángulo. No, pues me quedé pensando cuándo uno usa la palabra polarización en la vida cotidiana. No mucho. No se usa Política. Así. ¡Qué momento! ¡Qué comentario! Bueno. Se largó. Quedó, no sé cómo había quedado el tema. Si querés ya podemos cortar.